Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Dangle Romance. Kang empieza a estudiar basados en el libro. ¿Por qué hiciste eso? Esperó en un rincón de la tienda para no interferir con el trabajo de otras personas. Cuando Kang se acercó, preguntó Cylon, en lugar de mi disculpa, ayer te dije que hicimos las paces. Ya no estoy enojado contigo, pero todavía me siento culpable. Así que viniste a trabajar para mí. Es una redención, pero hay una cosa más que quiero decirte. ¿Qué está sucediendo? Quiero decir, ¿podrías regresar y enseñarme lo que solía hacer? ¿Vas a mentirme otra vez? Cylon lo miró con ansiedad hasta que Kang vio su mirada preocupada y se echó a reír. Esta vez es la verdad. ¿Eso significa que quieres intimidarme de nuevo? No. Kang retuvo su mano y tocó la frente de Cylon con su espalda. Esta vez tengo muchas ganas de estudiar adecuadamente. ¿Me ayudas? Aunque mi reacción es un poco lenta, pero creo que puedes enseñar. ¿Estás seguro? Soy así, ¿y todavía no lo crees? Bien, Cylon cerró sus labios silenciosos, mirándolo sospechosamente frente a él. Si él fuera el Kang del pasado, no se habría hecho tan difícil, y ahora tan modesto. No solo eso, Cylon sintió su sinceridad, la entonación sincera de sus palabras, sino que también se sintió culpable porque Kang se enmendó seriamente. ¿Sabes? Traté de tomar el examen de matemáticas yo mismo anoche. Al escuchar esta historia inesperada, Cylon abrió mucho los ojos y vio a Kang en su rostro cansado revelar una sonrisa pálida, sin creer en sus oídos. En realidad, no es tan difícil, añadió Kang. Eso significa que todos ustedes pueden hacerlo. Aunque no estudié mucho cuando me enseñaste al principio, para ser honesto, la forma en que enseñas es más fácil de entender que enseñarte mucho a ti mismo. Pensando en ello y haciéndolo tú mismo, aunque no tengas que hacer toda la pregunta, eso es bueno. La prueba de ayer me hizo sentir todavía duro, pero aún obtienes esa puntuación máxima, porque soy bueno. Cylon se encogió de hombros suavemente, expresando que esta era su habilidad normal, y la primera gran sonrisa del día de Kang será cómoda. ¿Puedes ser un poco modesto? Me temo que no confiarás en mí para que te enseñe. Eso significa, al ver a su oponente asentir con la cabeza, Kang inmediatamente sonrió. Empecemos de nuevo los tiempos. Cylon se acercó a Kang y lo tocó ligeramente primero, luego lo sujetó con fuerza. Bueno, entonces, por favor. Cylon volvió a ser el tutor de Kang, después de llamar activamente para informar a la señora Jin, ante todo, como si no hubiera mencionado nada sobre Kang. Desde entonces, todas las noches después de la escuela, la imagen de las dos personas reunidas en la cancha de fútbol para compensarlo, hasta que se convirtió en una escena familiar para muchos estudiantes. Pero para la señora Jean, que ha estado cuidando a su nieto todos los días durante la última semana, su ansiedad no ha disminuido en absoluto. Aunque su nieto aceptó clases adicionales, Kang nunca sacó su tarea de su bolso o libros de texto complementarios, diarios o tareas escolares de su bolso todos los días después de regresar a casa. Su nieto sigue siendo tan vago como un hombre que vive sin una meta. Cuando sintió que la guía de Cylon era inútil para su sobrino travieso, hoy la señora Jin detrás de Kang hizo una cita en secreto para encontrarse con Cylon. La abuela tiene algo importante que no puede decirlo por el teléfono, preguntó Cylon con ansiedad, temiendo que el trabajo que hizo no fuera lo suficientemente bueno, porque normalmente él y la señora Jean todavía estaban en contacto por teléfono para preguntar sobre el progreso de Kang en la escuela, pero de repente ella lo llamó e hizo una cita para encontrarse con él en un café cerca de la escuela por la noche, lo que puso a Salón extremadamente nervioso. ¿O hice algo que hizo infeliz a la abuela? Hiciste un buen trabajo, buen chico. La señora Jean sonrió amablemente y admitió la actitud humilde de Cylon. Es solo que la abuela quiere hacer las cosas un poco mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres decir, abuela? Todo el mundo tiene una definición diferente de bueno, así que no sabes cuál bueno debe ser para la señora Jean. La abuela pensó, tal vez deberíamos poner algunas condiciones. ¿Qué es eso?
Si en el examen parcial de Kang reprobara una sola materia, se anulará todo el acuerdo sobre la tutoría. Tus palabras fueron como un martillazo en la cabeza de Cylon. Se sorprendió durante mucho tiempo. No pensó en absoluto que sería este tipo de condición. Lo bien que se conoce al nivel de educación de Kang, se puede decir que es difícil llevar a una persona de ser perezosa a ser diligente, pero en este punto, habiendo recibido una meta y una fecha límite para los próximos resultados del examen de la mitad de periodo, sintió una tremenda presión. En cuanto a él, podría perder su trabajo porque no puede ayudar a Kang en todas las materias.